Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la semana 21, actividad 4 de Aprendo en Casa. El área que trabajaremos el día de hoy es comunicación. Nuestra actividad es escribimos nuestras anécdotas, parte 1. Nuestra meta, planificar la estructura de anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradaron. Muy bien. Ahora a empezar, estimados estudiantes. Las anécdotas son parte de nuestros recuerdos gratos. Seguro que cuando entrevistaste a tus familiares, los has visto revivir aquellas escenas sorpresivas, graciosas y gratas que estaban guardadas en su memoria. ¿Recuerdas? Recordar es volver a vivir. Entonces, cuando ustedes hicieron la entrevista a sus familiares, cuando ellos dieron la información, se acordaron de algunos acontecimientos, tal vez de cosas muy bonitas, de acontecimientos que pasaron muy hermosos, o también de repente de momentos muy lamentables. Podría ser de la pérdida de un familiar, de una cosa trágica. Entonces, recordar es volver a vivir. Cuando hablamos, es natural y sencillo expresar los sentimientos y las emociones en las narraciones porque utilizamos diversos tonos de voz y expresiones del rostro y del cuerpo que acompañan lo que decimos de forma oral. Estas herramientas, tono de voz y expresiones del rostro y cuerpo, se denominan recursos no verbales. Por favor, tomen nota de esta parte, tienen que escribirlo. Se denominan recursos no verbales. ¿Por qué? Porque no se está hablando, solamente son los gestos, las expresiones del rostro y del cuerpo. Por otro lado, a las palabras orales o escritas se les denomina recursos verbales. Entonces, el mensaje oral es la suma de lo siguiente. Muy bien, no se olviden también las palabras orales o escritas que son recursos verbales. Entonces, a ver, las expresiones del rostro y postura del cuerpo y expresiones orales, ideas habladas, todo ello son mensaje oral. Y también los poderes de la voz, entonación, volumen, muy bien, e inflexiones. Todo ello es un mensaje oral. Cuando uno se comunica en forma directa con otra persona, entonces podemos hacer la praxis de todos estos componentes. Muy bien. Léelo y observa lo siguiente. A ver, en los recursos de la actividad del día de hoy, también el Ministerio de Educación nos ha enviado este material que es una anécdota y lleva por título Mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Entonces ustedes tienen que darle lectura porque yo les voy a enviar en el WhatsApp del grupo y ustedes tienen que dar lectura cuando mi abuelito llegó a la selva, a ver qué aventuras, qué le pasó al abuelito cuando llegó a la selva. Tienen que leerlo ustedes y también no se olviden que cuando leen un texto tienen que subrayarlo, las partes importantes, para comprender la lectura, para que ustedes muy bien capten mejor la información. Y también en una parte de la anécdota del abuelito, nos habla sobre las gallinas. Acá también con detalles de qué se trata, ustedes lo van a leer y luego una anécdota más. A ver, mi abuelito y la vaca. A ver qué ha ocurrido el abuelito y también ha criado a una vaquita. A ver qué le ha ocurrido a la vaquita. Entonces, esa parte, estas tres anécdotas ustedes tienen que dar lectura. Muy bien, tienen que dar lectura
Luego de leer y analizar las 3 anécdotas, responde las siguientes preguntas. Muy bien, después de haber leído ya las 3 anécdotas, entonces aquí las preguntas y anécdota 1, anécdota 2 y anécdota 3. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo están organizadas las anécdotas? Ustedes tendrán que indicar la anécdota 1, cómo está organizado, y la anécdota 2 y la anécdota 3. Y también, ¿cuál es el lenguaje empleado en la narración de las anécdotas? También tienen que referirse de la anécdota 1, de la anécdota 2 y la anécdota 3. Muy bien, también, estimados estudiantes, de esta pregunta, ¿cuáles son los recursos que incluye para una mejor comprensión cada una de las anécdotas? Se refiere a la anécdota 1. A ver cuáles son los recursos que incluye para mejorar la comprensión. Entonces, aquí se refiere de la anécdota 1, 2 y 3. A ver, la última pregunta. Describe la imagen de cada anécdota. En cada imagen que hemos observado hay unas imágenes, entonces tienes que describirlo. A ver, en la anécdota 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, esta parte tendrás que escribirlo en tu cuaderno, muy ordenadito, siempre teniendo en cuenta utilizando adecuadamente los signos de puntuación y tomarle una foto y subirle al WhatsApp para tus evidencias, no te olvides. Muy bien, según lo observado, responde en tu cuaderno. Esta parte es muy importante para el trabajo del día de mañana. Entonces tú vas a responder esta pregunta. ¿Cómo será la presentación de tus anécdotas y el lenguaje que emplearás? Se refiere que ahora vas a indicar cómo va a ser tu anécdota y qué tipo de lenguaje vas a emplear para que realices tu anécdota el día viernes, el día de mañana. Antes de contestar las preguntas, ten en cuenta lo siguiente. A ver, para contestar esta pregunta, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Las anécdotas son textos cortos. Las acciones que describen son directas y tienen un aire de situación sorpresiva que se presenta en el texto con cierto suspenso o intriga para captar la atención del lector. Muy bien, entonces tienes que tener en cuenta para poder tú responder esta pregunta. ¿Cómo será tu presentación de tu anécdota? ¿Y qué lenguaje vas a emplear? ¿Ya? ¿Qué son las anécdotas? Son textos cortos, no te olvides, textos cortos, y las acciones que describen son directas. Muy bien, y dice que tiene un aire de situación sorpresiva, algo, una sorpresa. ¿Para qué? Para que al lector lo llame mucha la atención y tenga interés de dar lectura a la anécdota. Muy bien, entonces, ahora nos presenta también las características de las anécdotas de la presentación de lo que ha realizado el abuelo. Ya, a ver, estas son las características. 1, 2, 3, 4, 5, 6 características debemos tener en cuenta para poder redactar nuestra anécdota. En este caso, a ver, son las características de la anécdota del material que se le está enviando del abuelo. A ver, el título general de las anécdotas. Entonces, cuando escribes una anécdota, debe tener un título general. Por ejemplo, en lo que hemos dado lectura, dice, mi abuelito y sus recuerdos. Muy bien. Y la otra característica, una idea motivadora que invita a la lectura. Tiene que ser motivadora, atractiva, para que la persona que lee tome mucho interés. Por ejemplo, en la lectura que hemos leído, las anécdotas de mi abuelito son increíbles. Él me contó. Muy bien, al decir increíble quiere decir ya algo sorpresivo. Ya, entonces también la otra característica, título y es de distinto tamaño y estilo de escritura. Muy bien, hay que tener en cuenta también en cuanto a la escritura. Por ejemplo, lo que hemos leído, cuando mi abuelito llega a la selva, y también el otro título, las gallinas, y el otro título, mi abuelito y la vaca. Son 3 anécdotas que ha
que nos ha mostrado el material que nos ha enviado el ministerio. Muy bien. La otra característica del lenguaje en las anécdotas es sencilla. No se olviden, el lenguaje que se usa debe ser sencilla para que el lector pueda comprenderlo con facilidad. Las expresiones del abuelito cuando lo cogieron de su corral y a sus gallinas, por ejemplo, ¿cómo se expresó él? A ver, eso debemos describirlo. Muy bien, la otra característica, un dibujo o una imagen referido a la anécdota. Siempre la anécdota también es necesario que contenga también un dibujo o una imagen. El diseño general de todas las anécdotas. Muy bien, a ver cómo va a estar diseñado, pensando a ver qué tipo de lector se va a informar de la anécdota que uno escribe. Muy bien. Entonces, ahora tienes una idea de cómo, a ver, en conclusión, los recursos para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimiento que tus entrevistados te han expresado son los siguientes. Las descripciones al hacer uso de adjetivos, por ejemplo, dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos. Los signos de puntuación que denotan emociones, por ejemplo, los signos de exclamación e interrogación, puntos suspensivos, paréntesis, las expresiones con un grado de ironía y exageración. Por ejemplo, mi abuelito muerto de vergüenza. Contextualizar la escena de los hechos. Por ejemplo, estaba asustado, era tarde y los Kashinawas lo esperaban para cenar. Por suerte, eran hospitalarios. Muy bien. Entonces, con tu familia, ya llegamos a la parte final. Reúnete con un miembro de tu familia adulto y de confianza y muéstrale la planificación de tus anécdotas. Explícale el propósito de tu escritura y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale qué otros detalles se agregaría a mi planificación para mejorarla. Muy bien, esta parte, estas preguntitas resolviendo, tienes que subirlo al WhatsApp para tu evidencia. Muy bien, estamos ya en la parte final y no te olvides también, siempre reiterando, hay que tomar las medidas preventivas, cuidarnos bastante en familia para estar protegidos de la pandemia que estamos sufriendo. Muy bien, cuídate bastante para